Hola, hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Vivo. La película se estrenó el 6 de agosto del 2021 por medio de Netflix, siendo como tal una producción de Sony Pictures Animation, solo que debido a la pandemia y a un acuerdo que hizo Sony con Netflix fue que llegó exclusivamente a esta plataforma, al igual que lo hicieron la familia Mitchell y el dragón de la tetera. Los orígenes de la película se remontan al año 2010, cuando inicialmente sería una producción de DreamWorks, pero tras una reestructuración que tuvo el estudio en el 2015 decidieron abandonar el proyecto, a lo que Sony aprovechó para adquirirlo y hacerlo con su visión, siendo el primer musical animado que nos trae este estudio. La dirección estuvo a cargo principalmente de Kirk DeMicco, quien anteriormente había trabajado para DreamWorks dirigiendo Los Croods. Es vivo tan rápido que te marearás. Si te gusta pasa el sombrero ya, sin parar pasando el sombrero ya. Si se fijan, el instrumento que toca Andrés no es una guitarra, sino que se trata de un tres cubano. Este es un instrumento popular del país cuya diferencia con la guitarra es que tiene 3 pares de cuerdas, dándole un sonido único. En el idioma original, la voz de Vivo es hecha por Lin-Manuel Miranda, quien también escribió las canciones de la cinta. One more song, just one more. Give us an encore, don't go away. We still have music to play. Por otro lado, el doblaje latino de Vivo fue hecho por el actor y cantante Kalimba, siendo muy apropiado, ya que a pesar de haber nacido en México, él es de ascendencia cubana. El mundo de ayer de una dimensión. Solo tú y yo ya somos dos. En el pasado, él fue quien le dio voz a Chicken Little. Yo soy el campeón. Y también fue la voz cantada de Simba Niño. Yo quisiera ya ser un rey. Cuando Vivo se esconde de la madre de Gaby, este se hace pasar por un muñeco en un rascacielos, generando una referencia a King Kong, aunque no fue tan directa como la que vimos en Chicken Little. De cualquier manera, durante la secuencia musical de Gaby parece que se referencia nuevamente, solo que invirtiendo los papeles, siendo la humana quien carga a la criatura. A pesar de que lo parezca, Vivo no es un mono, es un quincayú, tal y como la peli lo explica, un animal perteneciente a la familia de los prosiónidos, al igual que los mapaches. También se le conoce como honey bear, oso de la miel, esto porque adoran dicho alimento. No lo había oído, pero me gusta. Estos animales tienen la capacidad de girar sus patas en dirección opuesta, pudiendo incluso correr hacia atrás tan rápido como lo harían hacia adelante. Una habilidad muy útil cuando se trata de huir de los depredadores o de una niña bastante irritante. Esa niña es un caso tremendo. Gaby es un personaje muy estrafalario, y es que los diseñadores querían darle un aspecto completamente único. Es cuestionable si se ve bien o no, pero sí que es muy diferente, apegándose a la personalidad de Gaby de siempre ir contracorriente. Pero yo no soy como los demás. Yo maestro mi propio redoble. Soy un guapo en un mundo de OS. Siguiendo lo que hicieron con Into the Spider-Verse y la familia Mitchell, los de Sony incorporaron aquí muchas animaciones en 2D, combinándolas con el 3D, agregándole un aspecto visual bastante alocado y divertido, que sin duda le da su propio estilo. Durante su aventura, Vivo se encuentra con Dan Carino, cuya especie es poco conocida, pero la podemos identificar fácilmente por su pico y su color, ya que de allí viene su nombre. Se le conoce como espátula rosada. Estas aves utilizan su pico para cavar en el lodo o buscar alimentos en aguas poco profundas. Para capturar perfectamente lo que querían reflejar, el equipo de filmación realizó un paseo por los Everglades, detallando muy bien las plantas y los animales allí presentes. Suena exótico. Y por cierto, las galletas que venden las exploradoras tienen la forma de varios de los animales que habitan en dicho lugar. En el 2019, Rich Moore, el director de Zootopia y Ralph el Demoledor, abandonó Disney, esto para unirse de manera oficial a Sony Pictures Animation. Oh, la decepción, la traición, amigo. De manera que se desempeñó como productor en esta película, y no solo eso, también le dio voz a la iguana. Buddy, be quiet. Do you have any idea what I've been... Are you popping me? Cuando conocemos al Lutador, este menciona que detesta el ruido. Odio el ruido.
lo cual es irónico, ya que las serpientes en realidad tienen muy poca audición, son casi sordas. Sin embargo, son muy sensibles a las vibraciones del suelo, que se transmiten mediante los huesos de su mandíbula. El compositor Alex Lacamoire ha colaborado con Lin-Manuel Miranda en varias de sus producciones, y aquí en vivo también lo hizo, combinando elementos de varios de sus estilos musicales favoritos, como la salsa, ¿Se me oye bien? el son montuno y el reggaetón. El director de fotografía Roger Deakins participó en esta cinta, siendo contratado como consultor visual, y en cuanto a la animación 2D que vemos en algunas partes, fue manejada por James Baxter, que trabajó en proyectos como Quién engañó a Roger Rabbit, La Sirenita, y se encargó de las secuencias 2D en los Croods. A diferencia de muchas películas animadas, en esta cinta no hay un villano central. Digamos que hay simplemente antagonistas que dificultan la misión de nuestros protagonistas. Pero no es que sean malos realmente. Tenemos a Rosa, que simplemente quiere encontrar a su hija y que esté a salvo. El chofer que no deja entrar a Vivo, que está en todo su derecho de no permitir animales en su bus. Las exploradoras que solo querían seguir las reglas y que Vivo estuviera a salvo. La guardia de seguridad que no deja entrar a Gabi ya que no tiene boleto, por lo que solo está haciendo su trabajo, y Lutador, que podría ser el más cercano a considerarse villano, pero solo aparece como por 5 minutos en toda la película, siendo irrelevante para la trama, y solo siendo usado como un recurso para meter un poco de acción y que las exploradoras cambiaran de opinión. Acabas de salvarnos de un gran depredador, entonces pasaré por alto lo de la cuarentena. La película ha contado con críticas en su mayoría positivas, destacando por supuesto sus canciones y la animación, por lo que parece que Sony ya ha superado su mala fama por Emoji Movie y ha logrado recuperarse este 2021 con sus nuevas producciones. Ya veremos qué tal le va a la última de Hotel Transilvania. Mientras tanto, cuéntame, ¿qué te pareció Vivo? Somos un par sin par. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lumity, Ariki Pildor, Stefano García y Elian Ávila. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. Primero mis pasajeros.